Oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? Es la administración de oxígeno en concentraciones mayores del aire ambiente con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxemia. Los objetivos de la oxigenoterapia es mantener una adecuada oxigenación a los tejidos, minimizando el trabajo cardiopulmonar, tratar la hipoxemia y evitar la hipoxia celular y disminuir el trabajo miocárdico. La hipoxemia es la disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio o saturación de oxígeno menor de 90.7%. Las causas de la hipoxemia es la disminución en la disponibilidad de oxígeno, una alteración en la ventilación-perfusión, un shunt, defecto en la difusión e hipoventilación alveolar. Las indicaciones son hipoxemia por presión parcial de oxígeno por debajo del rango normal, saturación de oxígeno menor al 90%, traumatismo grave, infarto agudo al miocardio o angina inestable, terapia a corto plazo, intervención quirúrgica o recuperación de una anestesia, insuficiencia respiratoria crónica agudizada, crisis asmáticas, obstrucción de vías aéreas, compromiso neuromuscular, oxigenoterapia previa por tiempo indefinido e intoxicación por monóxido de carbono o cianuro. Las complicaciones por hiperoxia pueden causar alteraciones en las funciones fisiopatológicas normales, alteraciones en la homeostasis pulmonar y extrapulmonar, supresión de la eritropoyesis, vasoconstricción sistémica y depresión del gasto cardíaco, daño tisular y lesión pulmonar aguda por citotoxicidad. Las precauciones son administrar en dosis y tiempo requerido en base a la condición clínica del paciente, tener consideración con los pacientes con hipercapnia crónica por posible desarrollo de depresión respiratoria. Durante la broncoscopía con láser se debe usar concentraciones mínimas de oxígeno por el riesgo de ignición intratraqueal, posible contaminación bacteriana asociada con ciertos sistemas de nebulización y humidificación, peligro de incendio por altas concentraciones de oxígeno, tiene beneficio limitado para el tratamiento de la hipoxemia secundaria, anemia o alteraciones circulatorias, y no sustituye la ventilación mecánica. Dispositivos de oxigenoterapia. Dispositivos de bajo flujo. Estos sistemas se caracterizan por la inhalación por parte del paciente de aire enriquecido con oxígeno al mismo tiempo que de aire ambiental, debido a que se suministra oxígeno puro a un flujo menor que el flujo inspirado del paciente. Está indicado en usuarios con capacidad respiratoria con patrón estable, frecuencia respiratoria y volumen corriente en rasgos normales. El FiO2 resultante es variable, tanto alta como baja, y depende del flujo de oxígeno y del patrón ventilatorio. El primer dispositivo de bajo flujo van a ser las gafas nasales o puntas nasales. Está indicado en pacientes con necesidad de oxígeno a bajas concentraciones, enfermedad aguda o crónica con hipoxemia y dificultad respiratoria leve, oxigenoterapia a largo plazo, que sería la domiciliaria, y recuperación posanestésica. Las características es la interfase de administración de oxígeno más sencilla, más utilizada y mejor adaptada por el paciente. Elaborada en unos tubos de plástico ligeros y flexibles, consiste en una extensión de dos puntas entre 0.5 y 1 centímetro que se adaptan a las fosas nasales y que se mantienen sobre los pabellones auriculares. Permite hablar, comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de oxígeno. Tiene un bajo costo económico
no contiene látex. En el flujo y el FiO2, este dispositivo aumenta la concentración de oxígeno inspirado entre un 3 a 4% por cada litro en un minuto de oxígeno administrado. Se deben suministrar de entre 1 a 4 litros por minuto, alcanzando niveles de FiO2 del 24 al 36% de oxígeno en adultos. Mascarilla simple. Está indicada en pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, con hipoxemia o dificultad respiratoria leve a moderada, o durante un transporte de urgencia leve. Sus características es que posee orificios laterales que permiten la salida del volumen de aire expirado a través de válvulas unidireccionales que dificultan la entrada de aire ambiente durante la inspiración. Abarca la nariz, boca y mentón del paciente. Se ajusta a través de la cinta trasera y pasador metálico delantero. Sencilla y ligera. No contiene látex. Flujo y FiO2. Este dispositivo permite alcanzar el FiO2 aproximados de entre 40 a 60% en un flujo de 5 a 8 litros por minuto. Se debe mantener mínimo un flujo de 5 litros por minuto para evitar la reinhalación de dióxido de carbono. Se desaconseja su utilización en flujos superiores a 8 litros por minuto debido a que no aumenta la FiO2 administrada. Mascarilla con reservorio. Está indicada en pacientes con necesidades de oxígeno a altas concentraciones como insuficiencia respiratoria grave o intoxicación por monóxido de carbono. Administración de gases anestésicos tras retirada de ventilación mecánica, contraindicada en pacientes con retención hipercapnia. Sus características es que es un dispositivo sencillo para administrar altas concentraciones de oxígeno. Se trata de una mascarilla simple de material plástico transparente. Posee orificios laterales que permiten la salida del volumen de aire expirado a través de válvulas unidireccionales que dificultan la entrada de aire ambiente durante la inspiración. Abarca la nariz, boca y mentón del paciente. Se ajusta a través de la cinta elástica trasera y pasador metálico en zona nasal. Se le ha incorporado un mecanismo de reservorio de al menos 1 litro de capacidad entre la fuente de oxígeno y la máscara, separado de esta última mediante una válvula unidireccional que evita la entrada del aire exhalado a la bolsa reservorio. El reservorio debe estar inflado de oxígeno en todo momento, para lo que será necesario un flujo mínimo, así como inflarlo con anterioridad a la colocación del paciente. No contiene látex. Su flujo y FiO2 se puede alcanzar altos niveles de FiO2 de 90 a 100%. El flujo de oxígeno suministrado debe ser mayor de 10 a 15 litros por minuto para mantener el reservorio constante lleno y garantizar el aporte de oxígeno en altas concentraciones. Dispositivos de alto flujo. Se caracterizan por el aporte constante de la concentración de oxígeno, independientemente del patrón ventilatorio del paciente. Además, se aportan el requerimiento inspiratorio total del paciente, por lo que no necesita de la inspiración conjunta de aire enriquecido con oxígeno y aire ambiente, a diferencia de los dispositivos de bajo flujo. Mascarilla Ventimask. Indicación en hipoxemia moderada con requerimientos altos y estables de oxígeno, retención de dióxido de carbono, indicada en los pacientes en los que se deba asegurar el aumento de presión arterial de oxígeno, al mismo tiempo que se conserva la respuesta ventilatoria de la hipoxemia. Sus características: se trata del sistema más representativo de los dispositivos de alto flujo. Cubre la total demanda respiratoria del paciente, por lo que suministra una cantidad de FiO2 exacta, independiente del patrón ventilatorio del paciente. Su efecto se basa en el principio de Bernoulli, por el cual, cuando el flujo de oxígeno pasa por un orificio estrecho, aumenta su velocidad arrastrando a través de presión negativa, aire ambiente que se mezcla con el oxígeno. Logra de esta forma una concentración de FiO2 estable. Por lo tanto, la FiO2 suministrada dependerá de las variables del flujo y apertura de la válvula.
Contiene unos orificios laterales que posibilitan la salida del aire exhalado del exterior. La mascarilla es de plástico sencillo con un almohadillo que facilita la adaptación anatómica y mayor comodidad para el usuario. Abarca la nariz, boca y mentón del paciente. Se ajusta a través de la cinta elástica trasera por debajo del pabellón auricular. No contiene látex. Flujo y FiO2 suministra un nivel de FiO2 constante. Alcanza niveles de FiO2 entre 26 a 50% correspondientes de flujo entre 3 a 15 litros por minuto. Cánulas nasales de alto flujo. Está indicado en pacientes con necesidades de aporte de oxígeno elevadas, insuficiencia respiratoria moderada, tras retirada de intubación mecánica, disconfort con las mascarillas. Sus características es que es una cánula nasal empleada, es similar a la convencional, siendo más corta para evitar la pérdida de temperatura y estando configurada para reducir al mínimo la resistencia y las pérdidas de calor. Proporciona cerca de 100% de humedad relativa a la temperatura del cuerpo. El paciente puede tolerar flujos más altos, generan un vapor cercano a la temperatura corporal, cómodos y generalmente bien toleradas. Elimina el dióxido de carbono del espacio muerto respiratorio, llenándolo con gas. Posibilita la alimentación y comunicación oral. Existen adaptadores para personas con traqueotomía. Existen dos tipos en el mercado con diferente desarrollo tecnológico. No contiene látex. Efecto CPAP, que provoca disminución del trabajo respiratorio. Su flujo y FiO2 suministra una FiO2 constante, alcanza niveles de FiO2 superiores al 50%. Se ha acordado la regla de 2 litros por kilo de peso, con un máximo de 60 litros por minuto, comenzando generalmente con flujos de 35 litros por minuto. Balón autohinchable Ambu. Los dispositivos de balón autohinchable son una herramienta terapéutica de primer orden en la asistencia de los pacientes críticos con necesidad de apoyo ventilatorio. Se trata de una bolsa o balón autoinflable conectada a una válvula unidireccional que a su vez conecta bien con una mascarilla de ventilación asistida, con un tubo endotraqueal o con una cánula de traqueostomía. Está considerado un dispositivo de bajo flujo cuando se encuentra acoplado a una mascarilla de ventilación convencional y de alto. En cambio, cuando se une a un tubo endotraqueal, en el caso de los usuarios intubados, se utiliza para insuflar aire en la vía aérea. También dispone una conexión a la fuente de oxígeno y otra para una bolsa reservorio opcional que permite enriquecer la concentración del mismo. El oxígeno, por lo tanto, se añade al balón desde una fuente externa, por lo que se consiguen mezclas superiores del 50% o alimentando la bolsa reservorio, optimizando la FiO2 de 80 a 100% con una insuflación de la bolsa reservorio de 12 a 15 litros por minuto. Mascarilla de traqueotomía. Se trata de un dispositivo de plástico que se ajusta alrededor del cuello de los usuarios con traqueotomía. Proporciona un alto grado de humedad, siendo necesaria la eliminación de la condensación acumulada al menos cada 2 horas. Es fácil instalación, ligera, desechable y transparente. Cámara hiperbárica. La oxigenoterapia hiperbárica se trata de una modalidad terapéutica que se fundamenta en la obtención de presiones parciales de oxígeno elevadas. Al respirar oxígeno puro en el interior de una cámara a una presión ambiental superior a la atmosférica, es decir, este oxígeno al 100% se proporciona 2 o 3 veces a la presión atmosférica a nivel del mar. Está indicado principalmente en intoxicaciones por monóxido de carbono, debido a que se trata del método más eficaz para revertir dicha intoxicación. Sin embargo, tiene otras utilidades, como en el tratamiento de embolias, tanto aéreas, gaseosas, quemaduras, curación de heridas, osteomielitis. Vigilancia y cuidados especiales. Los cuidados especiales dentro de la oxigenoterapia abarcan primeramente revisar por lo menos una vez al día sistemas de oxígeno,
recalibrar la variación en concentraciones de oxígeno, sobre todo en sistemas susceptibles, evitar la interrupción más que nada en la deambulación y sobre todo al transporte para procedimientos. Como personal de enfermería debemos de ser conscientes del riesgo de infección que tienen nuestros pacientes al momento de usar cualquier dispositivo, como es el caso de los sistemas de flujo bajo y flujo alto. Principalmente en los sistemas de flujo bajo no representan un riesgo de infección siempre y cuando se usen en el mismo paciente y no necesitan ser desplazados. Sin embargo, en los sistemas de flujo alto que se emplean humidificadores precalentados y generadores de aerosol, especialmente cuando se aplican a personas con vía aérea artificial, aquí sí se genera un riesgo alto de infección. Por esta razón se recomienda cambiar estos sistemas cada 2 a 3 días. Se recomienda vigilar el empeoramiento de la presión parcial de dióxido de carbono durante la oxigenoterapia en los siguientes pacientes con antecedentes de retención de dióxido de carbono, EPOC con empeoramiento súbito de hipoxemia, sin diagnóstico previo, pero que tengan hipoxemia aguda con acompañamiento de hipersomnolencia, al igual que pacientes con fenotipo abotagado azul, con hipoxemia y cor pulmonar, con disnea leve. Norma Oficial Mexicana 016 SSA3-2012. Dentro de la norma 016 SSA3-2012 tiene por objetivo establecer las características mínimas de infraestructura y equipamiento para los hospitales, así como para los consultorios de atención médica especializada. Estos marcan que todos los establecimientos que manejen instalaciones fijas para el suministro de oxígeno y óxido nitroso deberán disponer de una central de gases de fácil acceso. Estos deberán ser instaladas en un sitio al exterior del establecimiento principal, alejadas de fuentes de calor y de energía eléctrica y en lugares accesibles. Estar debidamente identificadas y contar con señalamiento de peligro y la prohibición de fumar. Deberán ser consideradas un área de acceso restringido y también deberán identificarse con etiquetas y rotulación de color verde para oxígeno. Los lugares que deberán contar con área de oxígeno son unidad quirúrgica, área de recuperación posanestésica, unidad de obstetricia y tocología, unidad de cuidados intensivos y terapia intensiva, hospitalización de adultos y servicios de urgencia. Con esto concluimos que el oxígeno debe de ser considerado como un medicamento y no usarse en forma indiscriminada, por lo que siempre se debe de justificar su uso avalado por sus indicaciones y sobre todo checar siempre las contraindicaciones. También aprendimos que los problemas respiratorios crónicos se deben utilizarse en concentraciones bajas, ya que como vimos pueden ocasionar alteraciones que pueden afectar sobre todo la integridad y la salud de nuestro paciente.